En un rincón del mundo donde las dunas acarician el cielo y el poder se mide en silencio, dos almas heridas estaban destinadas a encontrarse. Él, un sheik millonario que jamás conoció el amor verdadero. Ella, una cocinera extranjera marcada, por cicatrices que no se ven, pero que gritan en cada gesto. Ninguno buscaba nada, y sin embargo, lo encontraron todo. Esta no es una historia cualquiera, es una historia de redención, de pasión que arde más fuerte que el sol del desierto, y de un amor que no entiende de castas, de normas, ni de promesas rotas. Bienvenidos a una emocionante historia de amor entre un sheik millonario y una cocinera herida por la vida. Si te gustan las historias intensas, reales y llenas de emociones, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con alguien especial. Tu apoyo hace posible que sigamos contando historias que tocan el corazón. El aroma a cúrcuma y menta flotaba en el aire cálido del mercado central de Al-Zahra, una ciudad de contrastes donde los rascacielos de cristal se alzaban junto a callejones polvorientos llenos de vida. Lina Ortega, con su delantal manchado y la melena recogida en un moño descuidado, removía con una cuchara de madera el contenido de una olla gigante. Su pequeño puesto de comida callejera, improvisado con tablas y lona, era su único refugio desde que llegó huyendo de un pasado que prefería no nombrar. Había cruzado un océano con lo justo, escapando de manos que la lastimaron y de promesas vacías que casi la destruyeron. Cocinar era lo único que le quedaba, no por pasión, sino porque, al menos frente a una olla hirviendo, podía controlar algo. Su comida tenía alma, aunque ella ya no creyera en la suya. Y fue precisamente ese día, entre garbanzos y lágrimas disimuladas, cuando el destino decidió intervenir. En un rincón discreto del mercado, rodeado de guardaespaldas vestidos de negro, un hombre observaba. Alto, de rasgos marcados, barba perfectamente recortada y una túnica blanca impecable. Sus ojos oscuros, tan intensos como la noche en el desierto, no se apartaban de la cocinera. Sayed al-Rashid, heredero del trono empresarial de su familia, no acostumbraba a perder el tiempo en distracciones. Pero algo en esa mujer lo descolocó. Pidió uno de sus platos. Lo probó. Silencio. No dijo nada, pero al dar el primer bocado, un destello se encendió en su mirada. No era el sabor, aunque era exquisito. Era la tristeza. La reconoció, porque él también la conocía. Pidió uno de sus platos. Lo probó. Silencio. No dijo nada, pero al dar el primer bocado, un destello se encendió en su mirada. No era el sabor, aunque era exquisito. Era la tristeza. La reconoció, porque él también la conocía. Horas después, cuando Lina guardaba los restos del día, un hombre se acercó con una propuesta inesperada. El señor al-Rashid desea contratarla como chef personal. Comenzaría mañana. Pago triple. Vivienda incluida. Seguridad garantizada. Lina no respondió de inmediato. El miedo le susurró que huyera. ¿Aceptar trabajo en el palacio de un millonario desconocido? ¿Y si era otra trampa? Pero algo en ella, quizás el cansancio o tal vez la mínima chispa de esperanza que aún sobrevivía, la hizo decir, ¿dónde debo presentarme? Y sin saberlo, dio el primer paso hacia una historia que cambiaría su vida y la de él. El Palacio al-Rashid no parecía real. Era una mezcla de arquitectura tradicional y lujo moderno. Columnas de mármol blanco, jardines interiores con fuentes susurrantes, ventanales que dejaban entrar la luz dorada del desierto. Lina caminaba por sus pasillos con pasos tímidos, los ojos bien abiertos, como si temiera que todo desapareciera de pronto. La recibieron con formalidad, le entregaron un uniforme pulcro y la guiaron hasta la cocina principal, una estancia tan amplia como todo el departamento donde había vivido años atrás. Los utensilios relucían,
Los ingredientes eran traídos de distintas partes del mundo. Todo estaba perfectamente ordenado, menos ella. Mientras limpiaba su espacio de trabajo, recordaba las noches dormidas en albergues, el miedo a cerrar los ojos, el dolor físico y emocional que la había obligado a empezar de nuevo en un país ajeno. Aquella cocina era un refugio, sí, pero también un espejo de todo lo que no había tenido. El primer día pasó sin que viera al dueño del palacio. Cocinó como le indicaron. Platos precisos, sabores clásicos, ninguna emoción. Pero al segundo día, mientras preparaba un postre con pistachos, escuchó pasos firmes acercándose. No, eran los del mayordomo. Eran distintos, graves, lentos, seguros. Cuando levantó la vista, él ya estaba ahí. Sayed. Llevaba un traje oscuro sin adornos, pero su presencia era imponente. La miró en silencio, como si quisiera descifrarla. ¿Tú cocinaste esto?, preguntó, señalando el plato de cordero con salsa especiada. Lina asintió, sin alzar la mirada. Sí, señor. Sayed tomó un bocado, cerró los ojos apenas un segundo, y luego habló. Cocinas como si tuvieras algo que decir, pero no usas palabras. Aquella frase la desarmó más que cualquier grito, porque era cierta. Cocinar era su único lenguaje. Durante las semanas siguientes, él comenzó a aparecer con más frecuencia. No como un jefe, sino como un espectador silencioso. La observaba trabajar, preguntaba sobre recetas, sobre su origen, sobre sabores que jamás había probado. Y aunque Lina respondía con cautela, algo en su interior comenzaba a ablandarse, como un pan que fermenta después de años de frío. Sayed no era como los hombres que ella había conocido. No gritaba, no imponía, pero tampoco pedía permiso. Su presencia era firme, serena y peligrosa para alguien que había jurado no volver a abrir su corazón. Una noche, al terminar su turno, encontró una nota junto a una bandeja vacía. Hoy supe lo que era sentirse en casa sin moverse del lugar. Gracias por eso. No había firma. Pero no la necesitaba. El cielo de Alzara ardía en tonos carmesí cuando Lina salió al balcón trasero de la cocina, donde solía tomar aire al final del día. Desde allí se divisaban los jardines internos del palacio, limoneros, bugambilias y una fuente que susurraba historias antiguas al caer. Llevaba aún el delantal atado a la cintura, el rostro salpicado de harina, y en las manos un cuenco con dulces árabes que acababa de preparar. No esperaba encontrar a nadie. Pero Sayed estaba allí, apoyado en la baranda de piedra, mirando al horizonte. No vestía túnica ni traje de negocios, solo una camisa blanca abierta en el cuello y pantalones livianos. Humano, silencioso, vulnerable. ¿Te molesta que esté aquí?, preguntó ella bajando la mirada. Este es tu lugar. Yo solo me dejo guiar por los aromas, respondió él, con esa media sonrisa que solo usaba cuando no lo miraban directamente. Lina dejó el cuenco sobre la mesa de mármol, dispuesta a marcharse, pero él la detuvo con una pregunta que no esperaba. ¿Por qué cocinas como si estuvieras llorando? Ella se quedó inmóvil. Nadie se lo había dicho nunca, y nadie se lo había preguntado tampoco. Porque cocinar fue lo único que no me quitó la vida, susurró. Porque aunque me arrebataron todo, incluso la fe, los sabores me recordaban que había algo más allá del dolor. Sayed no dijo nada. Solo se acercó, despacio, sin invadir, sin tocarla. Pero su presencia lo llenaba todo. Te entiendo más de lo que imaginas, dijo finalmente. Crecí rodeado de poder, de deberes, de apariencias, pero también sé lo que es sentirse solo, incluso en un palacio como este. El silencio que siguió no fue incómodo, fue íntimo, como si las heridas de ambos hablaran un idioma común. Lina volvió a mirar sus manos manchadas de azúcar, y él, como si leyera su pensamiento, tomó uno de los dulces y lo llevó a la boca. Tiene sabor a infancia, a nostalgia, a algo que nunca tuve, dijo,
mirándola con una intensidad que la hizo temblar. Esa noche, el límite invisible entre amo y empleada se volvió difuso. No se tocaron, no se besaron, pero algo cambió. Sayed pidió que a partir de entonces solo ella cocinara para él. Y Lina, sin saber por qué, aceptó. La rutina en el palacio cambió sin que nadie lo dijera en voz alta. Lina ya no era simplemente la cocinera latina. Ahora, los sirvientes bajaban la voz cuando ella pasaba. Las miradas eran distintas, más largas, más incómodas, y en algunos rincones, más hostiles. Sayed había ordenado personalmente que todos sus alimentos fueran preparados exclusivamente por ella. También que su cocina quedara al lado del ala privada donde él trabajaba y descansaba. Oficialmente era por confianza, pero en los pasillos los rumores crecían como incendios, que el sheik estaba encaprichado, que una extranjera sin linaje le robaba la atención, que el honor de la familia estaba en peligro. Lina lo sabía. Sentía el peso de cada mirada inquisitiva, de cada cuchicheo. Aún así, no se alejaba. No podía. No porque estuviera segura, sino porque por primera vez en años sentía que alguien veía más allá de sus heridas. Una noche, mientras preparaba un tajine especial, el mayordomo mayor se acercó con rostro severo. «Señorita Ortega», le sugiero prudencia, «las paredes de este lugar escuchan más de lo que parece». Ella fingió no entender, pero sus manos temblaron. No era miedo, era la certeza de estar cruzando una línea sin retorno. Horas después, Sayed la encontró en la despensa, organizando especias que no necesitaban orden. «¿Por qué estás aquí sola?», preguntó con voz baja, grave. «Porque si salgo, me ahogo», respondió sin pensarlo. Sayed la observó por largos segundos. Luego cerró la puerta detrás de sí. «Estoy rompiendo muchas reglas por ti, Lina. Pero hay algo que aún no rompo, y no sé cuánto más puedo resistir». Ella giró para encararlo. Su respiración se entrecortó. El aire se llenó de tensión. «No quiero que me salves, Sayed. No necesito un príncipe. Solo alguien que no huya cuando vea mis cicatrices». «Yo no huyo», susurró él. «Me quedo, incluso cuando duele». Se acercó. No hubo palabras, solo un silencio que lo dijo todo. Cuando sus labios se encontraron, no fue explosivo. Fue lento, profundo, como si ambos supieran que no habría vuelta atrás. Se besaron en esa despensa pequeña, entre frascos de canela y cúrcuma, como dos náufragos que por fin encontraban tierra. Pero mientras ellos se entregaban al inicio de algo prohibido y real, en los jardines del palacio, una figura observaba desde las sombras. Una mujer de ojos delineados y sonrisa afilada como puñal. La prometida oficial de Sayed. El juego de poder acababa de comenzar. Los días siguientes fueron una mezcla peligrosa de pasión y precaución. Lina y Sayed intentaban mantener la discreción, pero la intensidad de lo que sentían los traicionaba. Sus miradas se encontraban en los pasillos, los silencios se volvían demasiado largos, las noches demasiado cortas. Lina empezaba a ilusionarse con algo que nunca había permitido. La idea de pertenecer. De ser amada no por lo que hacía, sino por quién era, con todas sus grietas. Pero esa burbuja frágil comenzó a crujir la tarde en que fue llamada a la oficina principal del palacio. Allí, esperándola con los brazos cruzados y una sonrisa venenosa, estaba Laila, la prometida oficial del sheik. Alta, impecable, educada en las mejores escuelas de Europa, Laila representaba todo lo que el mundo esperaba para Sayed, y lo sabía. «¿Sabes cocinar muy bien, Lina?», dijo con tono afilado. «Pero no confundas el estómago con el corazón. Sayed es mío. Lo ha sido desde siempre. Tú solo estás de paso». Lina no respondió. No bajó la mirada. Pero al salir de la sala, sintió como todo dentro de ella se quebraba lentamente, como si la vida le recordara, una vez más, que no debía ilusionarse. Esa noche, al terminar de preparar la cena,
decidió no llevarla personalmente. Se refugió en la terraza del personal, buscando aire. Pero Sayed la encontró. Siempre la encontraba. ¿Por qué no subiste?, preguntó con el ceño fruncido. «Porque no soy tuya», respondió ella tragando saliva. «Y porque esta historia tiene fecha de vencimiento, y no quiero estar ahí cuando explote». Él se acercó, dolido. «¿Quién te dijo eso?». Lina lo miró, por primera vez con lágrimas, en los ojos. «No hace falta que me lo digan. Sé leer el mundo. Yo no pertenezco aquí. No tengo apellido ni linaje. Solo tengo un pasado que me persigue y unas manos que cocinan para olvidar». Sayed se quedó en silencio, hasta que con voz baja dijo: «Entonces déjame conocer tu pasado. Todo. Porque si vamos a luchar contra el mundo, no puedo hacerlo con los ojos cerrados». Fue así como Lina, esa misma noche, le contó la verdad. Todo. Su infancia abandonada, la relación abusiva que la hizo huir, la vida de trabajos en negro, las cicatrices en su espalda, el miedo a dormir, la vergüenza de no tener papeles legales al llegar a Al-Zara. Lo dijo sin adorno, sin pausa, sin pena. Sayed no se movió, no cambió el gesto, solo la tomó de la mano despacio y dijo: «No eres menos por lo que viviste, eres más por haber sobrevivido». Pero mientras se abrazaban bajo el cielo estrellado, una llamada urgente llegaba a la oficina del Ministerio del Interior. Alguien había denunciado a Lina Ortega por residencia ilegal y falsificación de documentos. Y esa noche, la policía no tocaría la puerta, la derrumbaría. La noche cayó con una quietud extraña, como si el aire supiera que algo estaba por romperse. Lina dormía, por primera vez en días, envuelta en una paz breve, sostenida por los brazos de Sayed. Pero esa calma se deshizo de golpe cuando el rugido de motores invadió el silencio, gritos, golpes en la puerta, linternas cruzando los jardines. En segundos, todo el palacio se convirtió en un torbellino de pasos, órdenes, armas. «¡Ministerio del Interior! ¡Abran de inmediato!». Lina despertó aturdida. Sayed se levantó de un salto con el rostro endurecido. No hizo preguntas. Sabía que no era un error. «Vístete. Quédate detrás de mí. Pase lo que pase, no hables». La sacó por una puerta lateral, guiándola por pasadizos secretos construidos siglos atrás para proteger a la realeza. Pero no, llegaron lejos. En uno de los pasillos, un grupo de agentes armados los interceptó. Lina fue rodeada, empujada al suelo. «Tiene una orden de arresto por permanencia ilegal y falsificación documental», gritó uno de ellos. «Nadie se la lleva», rugió Sayed. «Esta mujer está bajo mi protección». Pero en ese momento, su autoridad fue ignorada. Por primera vez en su vida, un sheik fue desobedecido dentro de su propio palacio. No era solo una redada, era una declaración de guerra. Lina fue esposada frente a él. No lloró. No suplicó. Solo lo miró con una mezcla de dolor y resignación. «Te lo dije. No pertenecemos al mismo mundo». Sayed la vio desaparecer entre uniformes y puertas blindadas. Y algo dentro de él, acostumbrado al poder, al control, al orden, se rompió. Por primera vez, el mundo no se inclinaba a su favor. En los días que siguieron, Al-Zara entera se vio envuelta en rumores. Un escándalo sacudía las redes y los canales internacionales. El Sheikh Al-Rashid en medio de una controversia amorosa con una inmigrante ilegal. Sayed ignoró todo. No habló con el consejo. No atendió diplomáticos. Solo se centró en una cosa: liberarla. Movió influencias. Contrató abogados de 6 países. Publicó un comunicado en cadena internacional asumiendo responsabilidad. Si la ley castiga, el amor, entonces declaro públicamente mi crimen. Porque sí, la amo. Y no pienso abandonarla. Mientras tanto, Lina, detenida en una celda fría, no sabía nada. Solo tenía una foto vieja de su madre en el bolsillo y el recuerdo del sabor de una sopa que jamás volvería a cocinar. Pero una tarde,
Tras días de silencio, la puerta de su celda se abrió. Un funcionario la miró con nerviosismo. Alguien ha pagado su fianza y ha solicitado asilo político en su nombre. Tiene audiencia en la Corte Suprema. Lina se quedó inmóvil. ¿Quién? El sheik. Y viene por usted. Cuando lo vio esperándola, en las escaleras del tribunal, rodeado de periodistas, diplomáticos y enemigos, entendió que esta historia ya no era suya, era de los dos. El salón de la Corte Suprema de Al-Zahra nunca había presenciado algo así. Las cámaras, los flashes, las voces susurrantes llenaban el aire denso de un juicio que ya no era solo legal, sino simbólico. En el estrado, Lina Ortega, con la frente en alto y un vestido sencillo, enfrentaba no solo a un juez, sino a un sistema que jamás había estado del lado de los invisibles. Frente a ella, los fiscales enumeraban cargos con tono impersonal. Ingreso irregular, falsificación de identidad, evasión de visado. Frases frías que intentaban reducir su historia a un expediente. Sayed, sentado en la primera fila, no desvió la mirada. Cada palabra contra ella lo atravesaba, pero se mantenía firme, con el rostro tenso y las manos entrelazadas, como si con eso contuviera el impulso de derribar cada argumento con su propia voz. El momento clave llegó cuando el juez accedió a escuchar el testimonio personal de Lina. El salón quedó en silencio. Ella se levantó. Respiró hondo. No tengo un apellido noble. No tengo dinero, ni estudios, ni documentos perfectos. Tengo cicatrices. En la espalda, en el alma. No vine aquí a robar nada. Vine a sobrevivir. Y cuando ya no creía en nada, este país, este hombre, me ofreció dignidad. No amor de cuento. No una fantasía. Dignidad. Por primera vez, alguien me miró y no vio una carga. Vio una mujer. Los murmullos crecieron. El juez pidió orden. Lina continuó. Si me quieren castigar por eso, adelante. Pero sepan que cada persona que cocina en silencio, cada mujer que huye con miedo, cada alma que aún cree en la ternura, me está viendo. Y merece saber que no está sola. Sayed se levantó. No pidió permiso. Señor juez, soy el responsable de todo. Yo rompí el protocolo. Yo abrí mi casa, mi vida y mi corazón. Si hay que condenar a alguien, que sea a mí. Silencio absoluto. Por primera vez, no eran sheik y cocinera. Eran dos seres humanos eligiéndose en voz alta frente a un mundo que juzgaba. La deliberación duró horas, días para ellos. Finalmente, llegó el veredicto. Este tribunal considera que la situación de la señora Ortega constituye un caso excepcional de persecución y riesgo personal. En lugar de castigo, se le concede asilo humanitario y residencia permanente. El tribunal también reconoce el derecho a formar una familia y vivir libre de discriminación. Caso cerrado. El salón estalló en gritos, algunos de furia, otros de alegría, pero ellos no dijeron nada, solo se buscaron con la mirada. Y al encontrarse, supieron que habían ganado algo más que un juicio, habían recuperado el derecho a amar sin miedo. Los días posteriores al juicio fueron un torbellino de titulares, cámaras, invitaciones a entrevistas y enemigos en silencio. Lina y Sayed se convirtieron en el símbolo de un amor que rompía estigmas, pero también en la diana perfecta para los que odiaban los cambios. Él, por su parte, había perdido parte del favor del Consejo Tribal. Ella, aunque libre, sentía que cada paso que daba era observado con lupa. Decidieron refugiarse en una de las propiedades de la familia Al-Rashid, un oasis alejado del centro, rodeado por dunas suaves, silencio y estrellas. Allí, sin trajes, ni títulos, comenzaron de nuevo, sin protocolos, sin personal, solo ellos. Pero amar después del dolor no es fácil. Una noche, mientras cocinaban juntos en una pequeña cocina de barro y madera,
Lina cortó su dedo con un cuchillo. No fue grave, pero Sayed corrió hacia ella con una angustia que lo desbordó. Tomó su mano con torpeza. Intentó detener la sangre. Su rostro pálido. «No es nada, Sayed», dijo ella, riendo suave, intentando tranquilizarlo. «No soporto que te duela», respondió él con la voz quebrada. «No después de todo lo que pasaste. No después de todo lo que te hicieron». Lina retiró su mano. Lo miró con ternura, pero también con firmeza. «No quiero que me ames por lástima, ni por culpa, ni por el pasado. Quiero que me ames por lo que somos ahora, no por lo que sobreviví». Sayed se quedó en silencio, luego asintió, con una verdad dolorosa en los ojos. «A veces olvido que eres más fuerte que todos nosotros juntos». Pasaron semanas aprendiendo a convivir con la rutina, con la calma, con el silencio real, sin el vértigo de la huida, sin la adrenalina del peligro. Y fue ahí, en la lentitud de los días tranquilos, donde surgieron nuevas preguntas. Sayed hablaba poco de su infancia, de su madre fallecida joven, de un padre severo que solo creía en el deber. «A veces me pregunto si puedo ser un buen hombre, Lina», le dijo una noche mientras la observaba dormir, «porque nunca aprendí a amar con suavidad, solo a resistir». Ella, aún con los ojos cerrados, respondió con un susurro. «El amor se aprende despacio, pero tú ya lo estás haciendo. Lo haces cada vez que no huyes, cada vez que eliges quedarte». Y en ese desierto callado, rodeados de arena y esperanza, entendieron que la verdadera revolución no había sido gritar su amor al mundo, sino quedarse y construir. El viento soplaba suave entre las palmeras del oasis, como si la tierra entera se preparara para algo sagrado. Lina, ya con 7 meses de embarazo, caminaba lentamente por el jardín interior de su refugio, con las manos sobre el vientre y una sonrisa tímida que empezaba a parecerse al hogar. Cada mañana, Sayed la despertaba con una taza de té y un cuaderno abierto en el que anotaban nombres posibles para su hijo. Era un ritual íntimo, simple, que les recordaba que la felicidad también se puede sembrar en tierra árida. Pero la calma volvió a ser interrumpida por el eco del mundo que habían intentado dejar atrás. Un emisario del Consejo Tribal apareció sin aviso, escoltado por 2 hombres armados, con un sobre lacrado en la mano. «El Consejo exige la presencia del Sheikh al-Rashid para reconsiderar su renuncia», dijo el emisario sin rodeos. «Y exige pruebas de la legitimidad de la unión y del niño». Sayed no respondió de inmediato. Solo miró a Lina, que desde la distancia lo observaba con el corazón en un hilo. Luego tomó el sobre, lo rompió en 2 y lo arrojó al suelo. «Mi familia ya no vive bajo esas reglas. Y este lugar no acepta órdenes disfrazadas de tradición. Sabía que la ruptura con el poder tendría consecuencias, pero no imaginaba que tan pronto». A la mañana siguiente, la cuenta bancaria personal de Sayed fue congelada. La seguridad privada del oasis recibió amenazas. Y en redes sociales, se iniciaba una campaña para desacreditar a Lina, publicando imágenes antiguas, inventando historias, manchando su nombre con mentiras. Lina no lloró. Ya no. «No me importa lo que digan de mí», le dijo a Sayed esa noche. «Pero no dejaré que este niño nazca entre ataques. Ya no quiero sobrevivir. Quiero vivir». Fue entonces cuando Sayed tomó la decisión más valiente hasta el momento. Vendería su parte de la empresa familiar. Con ese dinero fundarían una nueva vida en el extranjero, lejos de Al-Zahra, lejos de quienes creían que el amor tenía que pedir permiso. El sol salía perezoso en el horizonte del oasis, tiñendo de oro las dunas que rodeaban la casa donde Sayed y Lina construían su mundo. La paz parecía haberse instalado por fin, no como un lujo, sino como una conquista silenciosa. Cocinaban juntos, leían en voz alta. Se aprendían en los gestos cotidianos, lejos del escándalo, lejos del deber. Pero también, poco a poco,
comenzaban a hablar del mañana. Una tarde, mientras recolectaban dátiles del pequeño huerto que habían cultivado, Lina se detuvo en seco. Se llevó una mano al vientre con un gesto que no pasó desapercibido. Sayed dejó caer la cesta que llevaba. ¿Te sientes mal?, preguntó alarmado. No, creo que es lo contrario, susurró Lina con la voz temblorosa. Creo que estoy embarazada. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas. Sayed dio un paso atrás, como si necesitara procesarlo en soledad. Y Lina, con los ojos llenos de miedo, dio un paso adelante. Si no estás listo, lo entiendo. No lo planeamos. No fue buscado. Pero él la interrumpió. Se acercó con decisión y tomó su rostro entre las manos. Lina, este hijo será el primer miembro de mi familia que no nazca bajo presión. Será fruto de amor, no de estrategia. No sabes lo que eso significa para mí. Ella rompió en llanto, por primera vez no de dolor, sino de alivio, porque por fin tenía algo que era suyo. La noticia se expandió con rapidez. Algunos medios lo celebraron como un símbolo de cambio. Otros, en especial los sectores más conservadores, lo vieron como una provocación. En el consejo familiar de Sayed, comenzaron a exigir explicaciones. ¿Qué apellido llevaría el niño? ¿Tendría sangre pura? ¿Se le permitiría heredar? Sayed, que siempre había respetado el protocolo, se negó a participar en esa discusión. Mi hijo no necesita permiso para existir, respondió. Pero los obstáculos no tardaron en llegar. La prometida rechazada, Laila, reapareció en los medios con una entrevista calculada, sembrando dudas sobre la legitimidad del embarazo, sugiriendo que todo era una estrategia para tomar poder. El escándalo mediático se reactivó. Lina, protegida, en su refugio, comenzó a tener pesadillas. Viejas inseguridades afloraban con fuerza. El temor de perderlo todo una vez más se convirtió en un nudo en el pecho. Sayed lo notó. Una noche la abrazó con fuerza y le dijo: «Te prometí que no huiría. Y ahora te prometo que nadie, absolutamente nadie, decidirá sobre ti, ni sobre nuestro hijo». A la mañana siguiente, presentó una carta oficial al consejo. Renunciaba a su derecho de sucesión. Lo hacía para garantizar que su familia viviera libre. Renunciar a un imperio por amor. Y Lina, que alguna vez cocinó entre ruinas para no morirse de hambre, ahora lloraba con una vida latiendo dentro de ella. Y una nueva razón para creer. Los últimos días en el oasis fueron dulces y melancólicos. Guardaron cartas, fotos, especias, dibujos de nombres en distintos idiomas. Despidieron a los empleados que se convirtieron en familia. Y, una mañana antes del amanecer, partieron, en silencio. Llegaron a una pequeña ciudad costera en el sur de España, donde alquilaron una casa blanca con ventanas azules, rodeada de limoneros y panaderías artesanales. Lina montó una cocina comunitaria para mujeres migrantes. Sayed, por primera vez, vivía sin escoltas, sin tronos, sin sombra de linaje, solo con ella. Y entonces, una madrugada cálida de primavera, entre aromas de jazmín y pan recién horneado, el niño nació. Lina lloró. Sayed tembló. Y cuando lo sostuvieron por primera vez, entendieron algo que nunca habían dicho en voz alta. No se trataba solo de amor. Se trataba de haber elegido lo improbable, de haber construido lo que nadie creía posible. La vida en la costa española fluía con ritmo propio, lento, luminoso, sereno. Lina y Sayed se despertaban al sonido del mar y dormían abrazados al murmullo del viento entre los limoneros. Su hijo, al que llamaron Amir, comenzaba a balbucear, sus primeras palabras entre cucharas de madera, pañales y carcajadas. Lina había encontrado en su pequeña cocina comunitaria un nuevo propósito.
Mujeres de distintos países venían cada semana a cocinar, compartir recetas y también heridas. Sayed, lejos del protocolo, se encargaba de los pedidos, reparaciones y hasta lavaba platos sin que a nadie le importara quién había sido. Pero la calma no es eterna. Una tarde, al volver del mercado, Lina encontró un sobre sin remitente en 1900 la puerta. Dentro había una foto. Ella, en su época más oscura, llorando en una estación de tren abandonada, con la ropa rota y un bebé que nunca llegó a nacer. Junto a la imagen, una nota escrita con tinta negra. Puedes cambiar de nombre, de país, de hombre, pero las sombras siempre te encuentran. Su corazón se congeló. No le dijo nada a Sayed, no quiso preocuparlo, pero las pesadillas regresaron. El temblor en las manos al cortar, los sobresaltos por ruidos leves, la sensación de estar siendo observada, y una pregunta silenciosa que la carcomía por dentro. ¿Y si nunca estoy a salvo? ¿Y si mi hijo hereda mis miedos? Una semana después, el pasado tomó forma. Oscar, su expareja violento, el hombre que casi la destruye años atrás, había sido liberado. Un ex compañero de albergue lo había visto en un bar cerca de Valencia. Decían que estaba obsesionado, que la había buscado, que no había olvidado. Lina se quebró. «Debemos irnos otra vez», le dijo a Sayed con voz seca. «No puedo arriesgarme, no puedo volver a vivir con miedo». Pero él no estuvo de acuerdo. «Lina, no puedes seguir huyendo. Ya no eres la misma. No estás sola. No tienes que esconderte más. Ahora tienes una familia. Y tienes poder. El verdadero poder. El de alzar la voz». Esa noche, sin pedir permiso, Lina denunció públicamente su historia. En una carta abierta publicada por un medio local, escribió todo: el abuso, la huida, la lucha, la maternidad, el miedo y la decisión de dejar de callar. El impacto fue inmediato. Cientos de mujeres compartieron la publicación, la policía reabrió el caso, y la imagen de Lina, ya no como víctima, sino como sobreviviente que eligió hablar, se volvió símbolo de esperanza. Días después, Oscar fue detenido por violar una orden de alejamiento de otra mujer. La amenaza desapareció, y Lina, frente al mar, con Amir dormido en su pecho y Sayed acariciando su cabello, comprendió algo que le había costado toda una vida. No era su historia la que debía dar vergüenza, era su fuerza la que debía ser contada. Un año después, el pequeño pueblo costero que los había acogido con curiosidad y discreción se vestía de fiesta. Las campanas de la iglesia resonaban con alegría. Las ventanas estaban adornadas con cintas blancas y amarillas. Las panaderías ofrecían dulces gratis. Los niños corrían por las calles con flores en las manos. Y en la plaza central, frente a una fuente antigua, se había armado un pequeño altar cubierto de jazmines y azahares. Era el día de la boda. Pero no una boda tradicional. No había trajes pomposos ni invitados de protocolo. Lina vestía un vestido, blanco sencillo, con bordados hechos por las mujeres de su cocina comunitaria. Sayed, de traje claro sin corbata, caminaba descalzo, con su hijo en brazos, mientras la esperaba al final del camino marcado con pétalos. No había filas, no había reglas, solo amor. Cuando Lina llegó, todos guardaron silencio, y en ese instante, todo lo que fueron y todo lo que vivieron se resumía en una mirada, una promesa silenciosa. «No te prometo perfección», dijo ella, con la voz temblorosa. «Pero te prometo verdad, incluso cuando duela, incluso cuando cueste». «No te prometo eternidad», respondió él, «pero te prometo elegirte, cada día, incluso cuando sea difícil». El juez, con los ojos humedecidos, declaró su unión no solo legal, sino admirable. Los aplausos no fueron formales, fueron sinceros, vivos, humanos.
Meses después, Lina fue invitada a dar una charla en una conferencia internacional sobre migración y derechos humanos. Se paró frente a cientos de personas con su hijo sentado entre el público y Sayed grabándola con una cámara vieja. Contó su historia sin adornos, sin dramatismos, solo con verdad. A veces el amor no te salva, dijo. A veces solo te acompaña. Pero eso ya es suficiente para resistir y reconstruirse. Su discurso se volvió viral. La cocina comunitaria recibió apoyo de organizaciones de todo el mundo. Sayed fundó una escuela para jóvenes refugiados, y juntos abrieron una pequeña editorial que publicaba historias reales de mujeres que, como Lina, habían sido heridas, pero no vencidas. Años después, en la misma Casa Blanca de ventanas azules, Lina se sentó frente al mar, con canas nuevas y cicatrices que ya no dolían. Amir, ahora un adolescente curioso y bondadoso, cocinaba pan con su padre. ¿Crees que fui valiente?, le preguntó a Sayed mientras observaban a su hijo reír. No solo fuiste valiente, dijo él, tomando su mano. Fuiste la revolución que necesitábamos todos. Y entonces lo supieron. No eran una historia de amor perfecta, eran una historia de amor real. Y eso siempre fue suficiente. Ellos no buscaron ser ejemplo, solo querían vivir, amar, y no tener que esconderse para hacerlo. Pero al hacerlo, sin querer, encendieron una luz para miles que aún caminan entre sombras. Porque el verdadero amor no siempre llega en silencio. A veces llega con cicatrices, con renuncias, con lucha. Y aún así, florece. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirla. Porque quizás, al hacerlo, le estás regalando esperanza a alguien más. Nos vemos en la próxima historia.